Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. La cirugía plástica ocular, también llamada oculoplastia, es la parte de la oftalmología que se ocupa de las estructuras faciales perioculares, párpados, órbita y vía lagrimal. En los procedimientos que se realizan en esta disciplina, la mejora estética no es el único objetivo, sino que la oculoplastia tiene una importante aplicación en la corrección de la función ocular. Por ello, no debe entenderse solo como una cirugía estética, sino también como una solución oftalmológica. Algunas de las alteraciones que permite corregir la oculoplastia son las bolsas en los ojos o el exceso de piel y descolgamiento del párpado, con técnicas que seguro que te suenan, como la blefaroplastia, que consiste en la extirpación de la piel sobrante de los párpados superiores, o la eliminación de las bolsas grasas de los párpados inferiores. Su objetivo es corregir los signos y síntomas que el paso del tiempo produce en los párpados, pero también mejorar la calidad visual, ya que en algunas personas la caída del párpado superior es tan significativa que llega a limitar el campo visual. Esta semana vamos a asistir a una masterclass en oculoplastia con la doctora Andrea Sales, oftalmóloga de la Unidad de Oculoplastia de Clínica Baviera, Madrid. Es licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en oftalmología con formación específica en cirugía de párpados, órbita y vías lagrimales. Este episodio ha sido realizado en colaboración con Clínica Baviera, una institución médica especializada en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de todo tipo de trastornos visuales. Fundada en los años 90 por el Dr. Julio Baviera, cuenta en la actualidad con una red de más de 130 clínicas repartidas en 5 países: España, Alemania, Austria, Reino Unido e Italia. Su equipo de cerca de 300 oftalmólogos ha atendido a más de 2 millones de pacientes y realizado más de 1,5 millones de intervenciones de cirugía refractiva, lo que convierte a Clínica Baviera en centro europeo de referencia en oftalmología. Para más información, visita su página web clinicabaviera.com. Bienvenida, doctora Sales, y gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Es un placer estar aquí con vosotros. Pues la primera pregunta es que nos expliques, por favor, qué entendemos por oculoplastia y cuáles son esas intervenciones, porque claro, esto no es una única intervención. O sea, ¿qué intervenciones se encuentran debajo del paraguas oculoplastia? Pues la oculoplastia realmente es una subespecialidad dentro de la oftalmología que abarca todas las patologías y alteraciones de los párpados, la órbita y la vía lagrimal, lo cual es un abanico muy amplio de alteraciones y todos los tratamientos que hacemos para corregirlas. Buscamos mejorar tanto la función como la apariencia de estas estructuras. O sea, que digamos que aquí el ojo, lo que es el ojo por dentro no lo tocamos, es el ojo por fuera, ¿no? Para todo los lo no que entendidos. lo rodea, todo efectivamente. Lo que lo rodea. Vale, bien. ¿Y qué formación específica tenéis los profesionales, en este caso los oftalmólogos, que realizáis estas intervenciones? Aquí desde el desconocimiento, ¿sois médicos que luego os especializáis? ¿Tenéis vuestra propia especialidad aparte de...? ¿Qué formación tenéis? El oculoplástico realmente, como todos los oftalmólogos, estudiamos medicina y después de medicina hacemos la especialidad de oftalmología y no existe un periodo formativo específico de oculoplastia. Sí lo vas haciendo durante tu periodo de formación y obviamente después tienes que ampliar tus conocimientos en ello. No existe en España una formación específica después, salvo algunos sitios muy particulares, pero sí existe la figura de fellowship, por ejemplo, en el extranjero, donde puedes hacer una formación específica. Aquí realmente lo habitual es formarte durante la residencia en oftalmología general y un poco en todas las subespecialidades y centrarte un poco en la que quieras dedicarte en el futuro. O sea, que no sois cirujanos especializados en cirugía plástica, que a lo mejor el término puede llevar a pensar, es un cirujano plástico. No, vosotros sois otra especialidad
dentro de la oftalmología. Eso ¿correcto? es, sí que es una confusión, muchos pacientes tienen esa duda y nos preguntan si somos cirujanos plásticos. Realmente la formación que tenemos es en oftalmología. Somos oftalmólogos que al realizar diariamente cirugías sobre los párpados a nivel tanto funcional como estético, adquirimos esa experiencia en estas estructuras en particular. Este tipo de intervenciones, por lo que yo he podido investigar, no tienen nada que ver con las intervenciones del ojo, propiamente dicho. O sea, esas intervenciones que tienen como finalidad ver mejor o corregir algo que haya que corregir en el sentido de la vista, ¿correcto? Correcto. Bueno, el ojo como tal eso es, alguna puntualización. El ojo como tal no lo tocamos, no son cirugías refractivas o cirugías de cataratas cuya finalidad es realmente mejorar la visión. Pero sí que es cierto que nuestras cirugías pueden influir de forma muy significativa tanto en la cantidad como en la calidad visual. Por un lado, en la cantidad, hay veces que el párpado llega a caer tanto que puede incluso montar sobre las pestañas y cubrir parte del campo visual, con lo cual mejoraríamos el campo de visión al corregirlo quirúrgicamente. Y por otro lado, hay alteraciones como el lagrimeo, la sequedad ocular en un ojo que no cierra bien, que alteran la calidad visual. Y al corregir estas patologías también mejoraríamos la calidad visual y la calidad de vida del paciente. Bueno saber esto, pero volviendo a la aplicación, por así decir, la aplicación habitual de este tipo de intervenciones, que es aplicación estética, ¿qué es lo que podemos conseguir de la cirugía plástica ocular? O mejor dicho, ¿qué esperar? Sobre todo para no tener falsas expectativas de lo que podemos esperar o al contrario, no quedarnos cortos pensando, ¿para qué me voy a hacer esto si te va a quedar como así? Entonces, ¿qué podemos esperar desde el punto de vista estético? La parte estética de la oculoplastia incluye principalmente la cirugía de blefaroplastia. Nos centraríamos ya un poquito en lo que es ese término. Y pretende corregir estéticamente, armonizar el rostro, rejuvenecer la mirada principalmente. Al final la mirada no deja de ser un medio de comunicación principal con el resto de las personas y buscamos corregir la cara cansada, la mirada triste que produce el tener exceso de piel, el exceso de bolsas en los párpados inferiores principalmente. Y cuando uno se mira al espejo y tiene esta mejoría estética, al final también tiene mejor la autoestima. Bueno, eso desde luego que este tipo de intervenciones no solamente nos ayudan desde la parte externa, pero obviamente hay un componente psicológico estético que bien conducido, que para eso también estáis los profesionales, tiene también su utilidad, claro que sí. Yo creo lo único, sí, como comentabas, que lo principal es tener una expectativa clara de lo que se corrige con estas intervenciones. Nos podemos centrar en párpados superiores, párpados inferiores, hay que tener también en cuenta la ceja. O sea, es muy importante hacer una exploración amplia del paciente para individualizar la técnica y que el paciente tenga muy claro lo que pretende conseguir. Hay un componente funcional, como ya hemos comentado, a nivel de que entre un poquito más de luz al ojo, que mejore un poquito la calidad visual, pero normalmente la demanda o solicitud principal de esta cirugía es una finalidad estética que es imprescindible explicar bien al paciente lo que se consigue con ello. Son cirugías muy naturales que no cambian la expresión natural del paciente y consiguen quitar sobre todo el ojo un poquito triste con un párpado caído, una mirada muy cansada con las bolsas, pero es importante explorarlo, explicar cualquier limitación que tenga el paciente por alguna patología suya e intentar corregir otras alteraciones palpebrales que pueda haber más funcionales, como una ptosis en la que el párpado en conjunto está más caído y el ojo está más cerrado. Eso sí que ya es más cirugía, es una cirugía muscular y es una cirugía más funcional. Entonces, bueno, hay veces que podemos combinar estas cirugías para conseguir un resultado estético y funcional mucho más completo. Este resultado funcional es lo que podríamos denominar resultado con fines patológicos, en el sentido correctivos, y en este sentido, de nuevo, ¿qué esperar? ¿Qué puede esperar un paciente si los fines de la intervención, además de estéticos, son de corrección o patológicos? La oculoplastia tiene muchas cirugías
con finalidades más patológicas o reconstructivas o reparadoras. Cuando nos centramos, hablando de la combinación de cirugías, principalmente se combinan con cirugías de ptosis palpebral, en los que, como comentaba, el ojo está más cerrado, o con luxaciones de glándula lagrimal o alguna alteración con una repercusión en general un poquito más estética. A nivel funcional nos podemos encontrar muchas otras patologías que no se combinan tanto con una blefaroplastia, pero que producen una calidad de vida muy mala para los pacientes, como malposiciones como el ectropion o el entropion, en el que por la laxitud de los tejidos... Explícanos, por favor, porque yo ya he dicho, ¿what? Pues el entropion, ambas son producidas por laxitud, principalmente por el envejecimiento. El entropion, al final el párpado pierde sus anclajes, por decirlo de alguna manera sencilla, y en el entropion el párpado se voltea hacia adentro y las pestañas están continuamente rozando la superficie del ojo. En el ectropion, al revés, el párpado se voltea hacia afuera y produce un lagrimeo, una irritación de la cara interna del párpado. Al final la calidad de vida de estos pacientes es muy mala. Hay veces que en esas mismas cirugías se puede buscar una finalidad más estética, asociándolo con una blefaroplastia superior, por ejemplo, pero muchas veces la cirugía va únicamente dirigida a una reparación funcional. Y ahora ya, sí, teniendo en cuenta tanto los problemas estéticos y los patológicos que queremos abordar con estas intervenciones, me gustaría que habláramos de las causas. ¿Cuáles son las causas? Ya has nombrado por ahí la palabra envejecimiento, que ahora estamos todos como aterrados con el envejecimiento, pero bueno, esto es inevitable. Pero te quería preguntar si son las mismas causas para los dos tipos de intervenciones y luego, pues eso, si son causas, yo qué sé, fisiológicas, metabólicas, hormonales, no tengo ni idea, pero ¿cuáles son las principales causas que provocan este tipo de patologías que abordáis con las intervenciones? Yo diría que el envejecimiento es una de las causas principales tanto en la parte estética como en la parte funcional. Al final el envejecimiento ocurre, gracias a Dios, por otro lado, que a mí un paciente me decía, doctora, por favor, no cumpla años, y aquello me pareció horrible. Así que es algo contra lo que no podemos actuar, produce una alteración de los tejidos, principalmente a nivel de laxitud, y esto nos hace que el párpado esté más laxo, esté más caído. Como ya comentaba, a nivel de los anclajes favorece patologías más funcionales como el ectropion, el entropion, la ptosis y que el ojo esté más cerrado. Y no deja de haber un envejecimiento cutáneo con una caída también de la cola de la ceja que nos altera todo el área periocular. Sí que a nivel funcional hay muchas otras alteraciones que pueden también favorecer nuestras patologías, desde traumatismos, malposiciones por gente que se frota mucho los ojos. Entonces, por ejemplo, eso sí que se podría prevenir en alguna medida. No podemos actuar contra el envejecimiento, pero sí podemos hacer pequeñas acciones para intentar corregirlos, como una buena alimentación, una dieta equilibrada, descansar. Al final es muy importante el ritmo del sueño. Sí que se ha visto que personas que tienen muchas alteraciones del ritmo del sueño tienen más tendencia a tener bolsas en los párpados inferiores. Entonces, sobre eso quizá es sobre lo que sí que podemos nosotros actuar. Y no deja de ser un tejido cutáneo que viene bien hidratarlo, y con cremas o contornos de ojos hidratantes también podemos paliar un poco el efecto del envejecimiento en la piel. Y estoy pensando, claro, hablamos de envejecimiento y parece que este tipo de patologías solamente afectan a personas a partir de una edad X, pero yo qué sé, hay personas que tienen bolsas en los ojos y que por lo menos parecen jóvenes. Entonces, por ejemplo, ya yendo a la causa de las bolsas en los ojos, ¿qué es? ¿Es acumulación de líquido, acumulación de grasa? Pueden ser las dos cosas. Y sobre todo pensando en eso, en separar edad, porque puede haber gente con una edad cronológica más baja, pero por tener un estilo de vida poco saludable, digamos que favorece ese envejecimiento precoz de los tejidos. Entonces, vamos a las bolsas. ¿Cuáles son, ¿qué son las bolsas directamente? Es que no tengo ni idea. Pues las bolsas, principalmente las bolsas habituales que se ven justo por encima de la ojera, son bolsas grasas. Todos tenemos bolsas grasas en los párpados en mayor o menor cantidad, que van poco a poco aumentando con la edad, también porque los tabiques o tejidos que lo mantienen en su sitio van ganando laxitud
laxitud y hacen que protruyan más. Pero justo las bolsas tienen un componente genético hereditario muy importante y por ello hay gente muy joven que tiene bolsas, pues a veces te lo dicen, es que desde los 20 años o las he tenido toda la vida. No tanto en el aumento de piel en el párpado superior, por ejemplo. Ahí sí que influye más el paso del tiempo. Y luego hay otra bolsa que ocurre debajo de lo que es la ojera, ya el surco, que son por acumulación de líquido, lo que llamamos festones o bolsas malares. Y ahí sí influye un poco más una vida menos saludable, alteraciones hormonales, problemas de drenaje linfático y retención de líquido, sí que hace que esa zona abulte más y tiene un peor tratamiento. A nivel quirúrgico, lo que mejor se trata o más fácil corrección tiene son las bolsas grasas. ¿Y hasta qué punto se pueden prevenir estas causas? Porque claro, has mencionado por ahí componente genético. Claro, lo mismo hay personas que dicen, bueno, pues si mi madre tiene bolsas desde que la conozco prácticamente, pues yo para qué, no me voy a preocupar. Entonces, ¿hasta qué punto podemos prevenir y podemos hacerlo con alguna herramienta más, además de un estilo de vida saludable? La parte genética no la podemos evitar. La tendencia a tener bolsas la tenemos y no tenemos forma de prevenirlo. Tampoco hacemos cirugías con una finalidad preventiva para que no salgan. Sí podemos evitar que aumenten más de lo que debería por ese componente genético, evitando el alcohol excesivo, el tabaco, llevando una vida un poquito más saludable. Y la laxitud, centrándonos ya menos en el componente graso como tal, pero sí en la facilidad de la protrusión, es cierto que frotarse mucho los párpados, gente con alergias o gente simplemente con la manía de frotarse mucho, aumenta esta laxitud y hace que haya también más piel redundante. No tanto la bolsa grasa, pero sí una piel arrugada, más envejecida, que esa sí tiene quizá una mejor prevención con tratamientos también cosméticos para mantenerla un poquito más hidratada y mantener una piel más saludable. Y, por supuesto, evitar el traumatismo crónico de frotarse. Y, bueno, de entre todas las intervenciones, porque ya nos has mencionado varias, de entre todas las que hacéis, imagino que la del párpado superior es la más solicitada o es porque en mi entorno, de repente, sobre todo las mujeres, aunque también algún hombre, de repente he empezado a tener mucha gente en mi entorno que se ha operado los párpados, la de la parte superior. Entonces, ¿es esta la más demandada o...? La blefaroplastia en conjunto es la más demandada. No sabría asegurar si la superior más que la inferior al final, porque es muy frecuente hacerla completa, hacer párpados superiores e inferiores a la vez. Pero bueno, yo creo que sí que al final la superior, desglosándolo bien, la superior es algo más frecuente. Pero, por ejemplo, en gente joven es mucho más frecuente tratar solo las bolsas. Es raro que tengan tanta piel redundante como para tener que tratarlo, y creo que me centraría un poquito más quizá en los rangos de edad. Al final, entre los 25 y 40 es más frecuente tratar el párpado inferior. A partir de los 40 sí empieza a haber ya un poco más laxitud en la piel y serían más las blefaroplastias superiores o las completas de párpado superior e inferior. ¿Y exactamente qué es lo que hacéis en una blefaroplastia? Pero exactamente es exactamente. Como aquí no vemos imagen, no puede haber nadie sensible. Pero también para entender, claro, porque sí, quitáis parte de la piel sobrante. ¿Y esto cómo lo hacéis? Para que luego no se note, que es la gracia que tiene esto, claro. Pues en el párpado superior lo que hacemos es efectivamente quitar la piel redundante, por supuesto siempre respetando unos límites para que el párpado funcione bien y el ojo cierre en condiciones. Y lo que se hace es con distintos materiales quirúrgicos, se puede hacer con bisturí frío, con láser CO2, hacemos una incisión en el pliegue natural del párpado para que la cicatriz quede oculta después y se mide toda la piel que sobra que permita un buen parpadeo. Se quita esa piel y a través de esa misma incisión se quita la bolsa grasa en el párpado superior que está en la parte interna. Luego eso se cose y los puntos se quitan a la semana. Es una cirugía ambulante, no tiene un posoperatorio doloroso. La cirugía se hace también con un poquito de sedación de manera que el paciente esté cómodo y dura aproximadamente media hora, 40 minutos entre que entra el paciente, le pintamos y hacemos la cirugía. Sale con los ojos destapados del quirófano,
cómodo, parpadea un poquito mal quizá por la anestesia, pero es un posoperatorio bastante cómodo. Puede haber un poquito de inflamación y hematoma una semana, 10 días y hay que evitar coger peso, hacer deporte, esfuerzos bruscos durante un par de semanas, nada más. Y en el caso de, porque claro, lo de arriba, vale, lo veo claro por donde haces la incisión, pero en el caso del párpado de abajo... En el párpado de abajo, lo más frecuente es hacer el abordaje por la cara interna del párpado. Es lo que se llama abordaje transconjuntival y no hay corte en piel. Sí es cierto que hay pacientes en los que hay un componente también de piel redundante en párpado inferior y para quitarlo yo aún así hago el abordaje a las bolsas por la cara interna. Es un abordaje más seguro y con menos riesgo de complicaciones y luego quito una tirita de piel haciendo una incisión pegadita a las pestañas, que tampoco deja cicatriz visible. A través de esa vía transconjuntival accedemos a las bolsas y en las bolsas, en el párpado de abajo, hay dos posibilidades quirúrgicas principalmente. Quitar la bolsa, la lipectomía, que era la cirugía más tradicional, y actualmente se realiza cada vez más frecuentemente una redistribución o transposición grasa. En este caso, en vez de quitar la bolsa, hay parte de la bolsa que normalmente sí se quita, pero hay otras dos bolsas que se recolocan. De manera que hacemos, para que se entienda más o menos, una especie de bolsillo pegadito al hueso por debajo de la ojera del paciente, sobrepasando ese surco, y se colocan ahí las bolsas del paciente para que desaparezca el bulto de la bolsa, pero nos rellene un poco la ojera. Esto se utiliza sobre todo cuando el paciente tiene ya la ojera un poquito marcada, porque al quitar la bolsa podría quedar un poquito más hundido y dejar un aspecto un poquito más cadavérico, con lo cual en vez de envejecer, o sea, en vez de rejuvenecer, podríamos dar una mirada un poquito incluso más envejecida. ¿Y en algún caso, al hacer estas intervenciones, es necesario retocar algo más de la periferia, hablando sobre todo de las cejas, porque al final yo es que tengo un poco de obsesión con las cejas, ¿vale? Porque es verdad que las cejas marcan mucho, tanto enmarcan la mirada como luego marcan mucho la expresión de la cara. Entonces, claro, estamos tocando piel aquí, lo mismo se recolocan las cejas. ¿También hacéis algo por ahí o eso ya no es...? La cirugía de blefaroplastia como tal no modifica la ceja, pero sí que hay veces que es necesario modificar la ceja para tener un resultado adecuado con la blefaroplastia. Al final, con la edad, la cola de la ceja va cayendo siempre y cuando hay mucha tosis o caída de la ceja nos condiciona un pliegue muy grande de piel encima del párpado que solo con una blefaroplastia muchas veces no podemos corregir. Aparte de que tener una cola de la ceja muy caída da un aspecto también muy triste en general a la mirada. En estas ocasiones intentamos corregir de forma simultánea el exceso de piel del párpado superior con la caída de la ceja. Yo realizo una cejaplastia directa en la que se hace una incisión pegadita a los pelos de la ceja justo por encima para que quede también oculta después la cicatriz y se levanta la parte, principalmente los 2 tercios laterales de la ceja. Con esto conseguimos una mirada mucho más viva, más despejada, quita un poquito ese aspecto triste. Sí que es muy fácil simularlo y es importante enseñárselo al paciente antes en un espejo para que vea si el resultado le resulta satisfactorio porque cambia un poquito la expresión. Uh-huh. Y en cuanto a contraindicaciones de este tipo de cirugías, y aquí ya no solamente contraindicaciones por alguna patología que haya o por algo morfológico, pero también pensando en la edad. Porque claro, cada vez tendemos más a recurrir a ya no intervenciones, retoques de todo tipo para mejorar nuestra estética, pero cada vez lo queremos hacer a una edad más temprana. Entonces no sé hasta qué punto, si muchas de estas patologías también están vinculadas al envejecimiento, una persona con 30 años, o sea, no digo ni que sí ni que no, porque claro, habrá que estudiar el caso, pero contraindicaciones y sobre todo a partir de qué momento sí que nos podemos plantear, oye, pues ahora es buen momento para ir a ver a la doctora Sales y que me diga qué podemos hacer. Pues es una pregunta muy habitual y en general el momento de hacer la intervención es cuando el paciente se lo plantea. Es raro que un paciente quiera corregirse un párpado si no lo tiene caído. Lo que pasa es que hay que ser muy realistas con los resultados y explicar muy bien las expectativas. Para mí las contraindicaciones de la cirugía
aparte de contraindicación médica, que sería básicamente para algunas de las intervenciones, pacientes anticoagulados, con coagulopatías o alguna enfermedad que aumente mucho el riesgo de sangrado intraoperatorio, a nivel médico no hay otras contraindicaciones para la intervención. Sí sería una contraindicación ver que el paciente realmente no tiene una expectativa real de lo que va a conseguir con la cirugía. Es un fracaso asegurado. Es importante ver que realmente podemos corregir algo y que el riesgo-beneficio de pasar por un quirófano, por supuesto, merece la pena. Entonces, no hay un límite de edad, porque como comentábamos, hay pacientes con 30 años que es que tienen muchas bolsas. El resto de la piel y la cara está perfecta, entonces son cirugías muy, muy agradecidas. Pero también hay alguna vez que algún paciente solicita una intervención que busca un resultado que no va a conseguir. Pues desde cambiar la forma del ojo, cambiar la forma de la ceja, son otro tipo de cirugías. No es la blefaroplastia estándar de rejuvenecimiento que quita la piel sobrante o las hernias o las bolsas grasas. Antes, hemos hablado lo has mencionado de hecho cuando hablabas de hábitos saludables, del descanso, lo importante que es el descanso. En este podcast hablamos mucho de sueño y sí que me ha parecido curioso lo que has dicho, que en muchos casos de pacientes que vienen con este tipo de patologías, en muchos casos está asociado a una alteración de los ritmos circadianos. Y sí que me gustaría, porque todavía hay gente, doctora, que dice que esto de dormir es como perder el tiempo. Entonces, yo intento desde aquí modestamente pues que se entienda que el sueño también es un hábito saludable, igual que la nutrición, igual que el ejercicio. Entonces, claro, yo sí lo pienso, el día que no he dormido bien, si es que la cara ya la tengo triste y los ojos los tengo para abajo, o sea, sí, es que es verdad. Entonces, me gustaría eso, que habláramos un poco de ese abordaje también, aparte de, vale, yo puedo hacer esta intervención, pero tienes que cuidarte porque si no, esta intervención, de aquí a unos años, lo mismo nos volvemos a ver. Eso iba a decir yo, ¿quién no se ha levantado con los ojos hinchados un día que duerme mal? El sueño influye en varias facetas a nivel de los párpados, además muy diferentes. Una que no tiene mucha gente en cuenta es la posición del sueño. Por ejemplo, el dormir boca abajo, apoyado sobre el brazo, produce muchas alteraciones a nivel de oxidorreducción de los tejidos, de oxigenación, por decirlo de alguna manera. Y hay una patología que nosotros vemos con algo más de frecuencia, que es una laxitud muy grande de los tejidos en pacientes que tienen apneas del sueño, por ejemplo, y el párpado es literalmente como un chicle, no tiene buen soporte, llega a tener una laxitud extrema y se voltea espontáneamente por la noche, roza en las sábanas. Entonces, por un lado tendríamos las posturas del sueño, que para la cara, en general, los párpados y las arrugas, lo mejor es dormir boca arriba. Y por otro lado, tendríamos el cumplir unas horas de sueño adecuadas. Al final, sí se ha visto que estos trabajos a turnos muchas veces vienen pacientes después de varios embarazos, es que he dormido muy mal con los niños y mira qué bolsas tengo desde entonces. Influyen más en las bolsas, no tanto en el exceso de piel, que no cambia, pero sí en la bolsa grasa y en los festones malares, en esa retención de líquido, levantarte con el párpado más hinchado. Y bueno, al final esas no son inflamaciones, esas retenciones de líquido, edemas de repetición, pueden dar un poquito de sí la piel también. Y en cuanto al pre y al post, o sea, ya nos has explicado has explicado las de los párpados, pero este tipo de intervenciones requieren de un preoperatorio, como estamos acostumbrados, pues otro tipo de intervenciones que no son, yo qué sé, yo me he operado la rodilla 3 veces y ya me sé el preoperatorio de memoria, pero aquí requiere un preoperatorio específico y luego también cómo es el postoperatorio, o sea, qué esperar, porque lo mismo de funcionalidad, pues si alguien trabaja en el ordenador, pues al día siguiente ya se puede poner a trabajar si no tiene molestias, pero también cuántos días, entre comillas, aunque esto es tiempo, pero cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar o en ver los resultados, ya te digo. En cuanto al preoperatorio, únicamente solicitamos una analítica con coagulación y un electrocardiograma. Y conviene evitar antiinflamatorios una semana antes de la cirugía, y hay algunas sustancias de herbolario o suplementos como la condroitina, suplementos de ajo, hay algunas sustancias que aumentan el riesgo de sangrado intraoperatorio también. Entonces únicamente recomendamos evitar los suplementos y hierbas en general, que hay muchas no están estudiadas a nivel de riesgo hemorragíparo en el quirófano.
y recomendamos evitar antiinflamatorios y este tipo de suplementos una semana antes de la cirugía. No hay que hacer ningún tratamiento previo en los párpados ni en el ojo ni nada. Después de la cirugía, el paciente, dependiendo si se hace solo superior o inferior, un poco en conjunto, tiene que contar con que va a estar entre una semana y 15 días con los párpados un poquito hinchados y es muy variable el grado de hematoma. En general no hay mucho, pero hay veces que sí puede ser un poquito más aparatoso dependiendo del paciente. Cuando hacemos los párpados de arriba con la anestesia, el día de la intervención siempre parpadean regular. Hay que contar con que ese día uno no está en las mejores condiciones para trabajar, por supuesto, pero al día siguiente podrían retomar una vida normal con ordenador sin problema. Y en general lo que recomendamos es evitar únicamente maquillaje, deporte y esfuerzos bruscos durante 2 semanas. Cuando hacemos también los párpados inferiores, sí que el día de la cirugía y a veces a la mañana siguiente pueden tener una visión doble. Entonces lo mismo, 24-48 horas quizá un poquito más incómodo, pero en conjunto, a partir de los 2 días, el paciente ve bien para caminar, leer, ordenador y hacer una vida bastante normal. Únicamente habría que evitar coger peso y hacer deporte y maquillarse. Lo de los suplementos, tomemos nota, porque ahora como estamos ante el boom de la suplementación y que parece que todos necesitamos tomarnos de todo y sobre todo no entendemos que no tienen un efecto inocuo, que porque se venda en un herbolario o en una parafarmacia tiene efecto igual que un medicamento. Y es verdad que a veces incluso te preguntan, ¿estás tomando algún medicamento? Y se te olvida decir, no, medicamento no, pero mira, me estoy tomando tropecientos suplementos cada día. Importante también precisar esto porque al final eso no tienen efecto inocuo y es una intervención quirúrgica. Yo creo sobre todo que es que además el paciente nunca te lo va a decir, nunca lo relacionan. Tú preguntas medicación o algún anticoagulante, antiagregante y te lo comentan siempre. Pero nadie piensa que unas pastillas de ginseng puedan producir alguna alteración significativa y como muchas son vasodilatadoras y algunas tienen riesgo de sangrados elevados durante una cirugía. Y en cuanto a vale, los resultados nos ha quedado claro que podemos esperar, pero ¿son resultados permanentes o...? Porque hay gente que dice, vale, yo me opero, pero yo sigo con el mismo estilo de vida y aparte, claro, inevitablemente vamos cumpliendo años. Entonces, esos factores que pueden provocar o agravar estas patologías van a estar ahí. Entonces, esto en algún momento, ¿estos resultados son permanentes o de alguna manera pueden volver a aparecer pues la caída del párpado, las bolsas, o es que hemos llegado a los 120 años, que también, y hace falta retocarlo, pero bueno. Son cirugías duraderas, es raro tener que repetirlas, pero por supuesto influye a qué edad se opere el paciente. Unas bolsas en un paciente operado a los 30 años, es posible que a los 60 vuelva a tener un poco de protrusión grasa, pero en general son cirugías muy duraderas. Sí que hay que tener en cuenta, como bien has mencionado, que el envejecimiento sigue, la cola de la ceja, como ya comentábamos antes, puede ir cayendo poco a poco y aunque no haya un nuevo crecimiento de tanta piel como la que hemos quitado en la cirugía, sí esta caída de la ceja nos puede condicionar que vuelva a montar un poco el pliegue hacia las pestañas. En ocasiones se puede repetir la blefaroplastia para corregirlo, una blefaroplastia superior, pero en ocasiones hay que actuar ya sobre las cejas. Entonces, son cirugías muy duraderas y siempre se mantiene algo de su efecto a largo plazo, pero no es una... O sea, tenemos que tener en cuenta que es posible tener que repetirlas y se pueden repetir sin complicaciones. Es una cirugía que podríamos repetir igualmente con el paso de los años. Antes se me ha olvidado preguntarte, cuando hablábamos de las precauciones, claro, personas que usen gafas, usen lentillas, entiendo obviamente que la lentilla hasta nueva orden no se puede utilizar, pero en el caso de las gafas... Las gafas se pueden usar desde el principio. Las lentillas hay que evitarlas 10 días, tampoco más. A partir de los 10-15 días, bueno, como máxima precaución 2 semanas, se pueden usar las lentillas sin problema si el paciente las tolera bien. Al principio el ojo parpadea un poquito peor por la anestesia y la inflamación y se seca un poco más. Entonces lo único que hay que tener en cuenta es que hay que lubricarlo, echar más lágrimas artificiales, pero no limita el uso de las gafas, por supuesto, y no limita mucho tiempo tampoco el uso de lentes de contacto. Y te voy a hacer una pregunta que es curiosidad pura y dura, pero yo estoy operada hace 14 años de miopía. Antes llevaba gafas. ¿Se te pone cara de gafa?
porque es que yo tengo la teoría, lo que pasa es que esto no lo he podido comprobar nunca, pero a mí me cambió la cara cuando llevaba las gafas y luego estuve unos meses después de operarme y de verdad que sobre todo notaba esta parte de aquí como un poquito más abultada y no sé si es por llevar aquí la gafa clavada, porque eso también, o sea, y cuando una persona que lleva gafas se quita las gafas, pues como... Cambia. Es que la gafa tapa mucho al final. Es muy, muy frecuente. Pacientes operados de cataratas les quitan las gafas y entre que al quitarte la catarata ves y que te quitas la gafa, que la montura te tapa el área periocular, como el contorno del ojo, muchos pacientes creen que le han salido las bolsas por la cirugía. Y a mí me han llegado a decir que el líquido de la cirugía de las cataratas se les ha metido en los párpados de abajo, siendo bolsas grasas. Entonces sí es frecuente que el paciente, o sea, es más que el paciente que se opera de algo a nivel visual, pues miopía y deja de llevar gafas o cataratas, y entonces ven mucho mejor, se ven más las bolsas y se ven más las alteraciones perioculares y vienen a solicitar la blefaroplastia a nuestras consultas. Vale, curiosidad resuelta. Y doctora, una cosa con lo del efecto, que ya sé que obviamente no se puede precisar porque cada persona es un mundo, pero me imagino que también llegará gente a la consulta y te dirá, mira, se casa mi hija o me caso yo y me caso dentro de 2 meses. Entonces, ¿cuándo realmente los resultados son los que van a ser? O sea, ¿cuándo finaliza todo el proceso? Pues diré que es una solicitud bastante frecuente el que haya un evento y, bueno, gente que lleva además planteándose la cirugía un tiempo y justo la boda de una hija o algo ya es el empuje final para tomar la decisión. Cuando realizamos la cirugía hay que tener en cuenta que siempre hay un par de semanas, 15 días en los que el paciente está un poquito hinchado y se nota que está recién operado. Luego es variable la recuperación, pero para un evento de ese estilo hay que contar con 1 mes y medio más o menos. Yo siempre intento que tengan un margen de seguridad amplio y que no lleguen al evento con el párpado todavía un poquito hinchado, que aunque sea poco, al final puede suponer un estrés para el paciente. Entonces, más o menos mes y medio es normal que el paciente ya esté prácticamente perfecto. Quizá todavía se note un poquito la cicatriz del párpado superior, se ve una rayita roja que es fácil disimularlo con maquillaje, que clarea realmente a partir de los 3 meses más o menos, pero bueno, a los 2 meses casi no se nota nada. Vale, perfecto. Este programa, la audiencia mayoritaria de este programa es mujer a partir de 35-40 años, es decir, edad en la que nos aproximamos a la perimenopausia, menopausia, también esto depende muchísimo de cada mujer, pero hay un síntoma bastante prevalente en mujer en perimenopausia y menopausia del que no se habla tanto, que es el ojo seco. Y me pregunto si esto tiene que ver con estas intervenciones o no tiene que ver. El ojo seco no lo tratamos nosotros realmente, los oculoplásticos. Es una patología muy frecuente. Es cierto que a esas edades hay un empeoramiento en la calidad de la lágrima y en las molestias alrededor de la menopausia, y hay una unidad específica, la unidad de superficie ocular, que trata esta patología. Parece mentira, pero da mucho de sí. Hay muchas terapias posibles o escalones terapéuticos que podemos realizar para mejorarlo, y bueno, van desde las lágrimas artificiales como escalón básico, que corrige un ojo seco leve y mantiene una calidad de vida mucho mejor, y hay otros tratamientos posibles como poner tapones en los puntos lagrimales para que se drene peor la lágrima natural del paciente y se retenga más en el ojo. Se pueden hacer colirios específicos con la sangre del paciente, hacen suero autólogo o PRGF, al final es un colirio muy nutritivo, por decirlo de alguna manera, y hay también colirios de ciclosporina, ciclos cortos de corticoides para quitar esa parte inflamatoria que lo puede favorecer. Entonces, bueno, hay que estudiar bien al paciente porque hay terapias también más novedosas como la IPL, la luz pulsada, que mejora el ojo seco evaporativo, y bueno, hay que hacer varias pruebas al paciente, un estudio muy completo para ver cuál es el tratamiento más adecuado, pero hay que tratarlo. Y sobre todo que hay opciones, señoras, en este caso, aunque bueno, a lo mismo también habrá señoras que tengan ojo seco, pero bueno, como estamos con esta audiencia tan mayoritariamente femenina, señoras, esto no va de aguantarse, hay muchas opciones, como nos ha contado la doctora.
Bien, pues para terminar la entrevista, doctora, esta es una pregunta un poco más sociocultural, ¿no? De este mundo en el que estamos, en el que nos ha tocado vivir con todas las redes sociales, la hiperexposición que todos nosotros tenemos y que esto al final, queramos o no, influye en la percepción que cada uno de nosotros tenemos de nuestra imagen. Entonces sí que hay muchos, en este caso cirujanos plásticos o especialistas en cirugía plástica, que sí que han dicho, oye, cuidado, que venir a la consulta con una imagen tuya, con un filtro de una red social, lo mismo, los resultados que tú quieres no los vas a conseguir. Y no sé si en vuestro caso, en este tipo de cirugías de oculoplastia, también sucede lo mismo, pues eso, lo que hablábamos de las expectativas al principio, que viene alguien con una imagen o de otra persona que dice haberse hecho tal operación o de ella misma con 20 filtros de Instagram y dice, doctora, esto, mire qué fácil, se lo pongo en Así lo parece. Es cada vez más frecuente. Al final las redes sociales es una herramienta muy buena de difusión y hay que tenerlas en cuenta en su justa medida a nivel de información. Yo creo, como ya he mencionado antes, que lo más importante en esta cirugía es el antes y conseguir que el paciente tenga una expectativa real de lo que va a conseguir con la intervención para que esté satisfecho con el resultado y que la cirugía en ese aspecto sea exitosa. Sí que es frecuente que los pacientes miren antes en internet, en redes sociales, en distintas fuentes de información, resultados de otros pacientes, de otros médicos, y entonces vienen ya con mucha información previa que, por supuesto, tú tienes que terminar de modular y de aclarar. Y siempre hay que huir de filtros y de intentar tener los ojos de otra persona. Al final la anatomía de cada uno es la que hay. Entonces yo creo que tienen que tener presente que con esta cirugía conseguimos una mejor versión de nosotros mismos, pero seguimos siendo nosotros mismos. Y luego a la hora de valorar información en redes sociales, hay cosas que la gente no se da cuenta a veces, como por ejemplo, ya no solo los filtros, la luz, la posición, resultados aparentemente muy favorables de cirugías que no tienen un resultado quizá tan favorable si la foto estuviera hecha en las mismas condiciones de luz y posición del paciente. Es importante filtrar bien la información para asegurarnos que tenemos una información fiable y veraz. Bueno, y sobre todo no recurrir al doctor Google, sino recurrir a los especialistas como la doctora Sales en este caso o los especialistas de Clínica Baviera, que al final esto también se nos olvida, que Google está muy bien, pero la información de verdad y sobre todo lo que tiene que ver con la salud, hay que acudir a un especialista y no dejarse llevar por comentarios, por cosas de las que directamente desconocemos la fuente. Eso es lo importante. Bueno, además no hay que olvidar que la foto en redes sociales en general lo que se ve es una foto estática, pero aquí hay una función del párpado en movimiento, en expresiones y todo, que no es un único momento, que eso también nos ocurre. Yo quiero, mira, porque en esta foto me he visto, bueno, pero en el resto de las fotos no se te ve. Entonces, hay veces que la foto capta un momento que tampoco es real. Bueno, al final yo creo que es muy importante verlo en persona, hablarlo muy bien con el paciente y aclarar todas las dudas y ajustar muy bien las expectativas, porque es una cirugía muy agradecida y el paciente tiene que tener muy claro el resultado que va a obtener con ella. Pues doctora Andrea Sales, muchísimas gracias por esta charla y por supuesto gracias a Clínica Baviera por haberme permitido grabar en estas instalaciones maravillosas que tienen en el Paseo de la Castellana de Madrid y por supuesto haberme permitido charlar contigo sobre un tema tan interesante. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y por permitirme exponer mi experiencia. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales.
Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.